a gozarnos. Va a venir nuestro líder en México, el pastor José Luis Gagiola. Abra su corazón, el mensaje que Dios tiene para este momento. Vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenida al pastor. Gloria a Dios, qué gozo poder estar aquí y ver lo que Dios está haciendo en este maravilloso país, Ecuador. Ver Dios salvando hombres, mujeres, matrimonios, familias, algo maravilloso para esto. Gracias, Cristo. Bueno, vamos a ir a un sermón más. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Mateo, en el capítulo 25. Uno de los engaños más grandes que el diablo, el gran engañador, ha estado haciendo con mucha gente, es que les ha hecho creer que cristianismo es sinónimo de pérdidas. Pérdida de divertirse, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Y hay un ataque infernal sobre los pecadores para que no se acerquen a las iglesias, porque cristianismo es sinónimo de pérdidas. Desgraciadamente ha habido movimientos cristianos que no han ayudado mucho, más que nada le han ayudado al diablo, porque con su cristianismo no inspiran. El Señor dijo: ustedes tienen que ser la luz del mundo, ustedes tienen que ser un ejemplo, tienen que ser una inspiración, de tal manera que la gente esté impactada y termine glorificando a Dios. Desgraciadamente muchas personas han creído este gran engaño como Eva en el jardín del Edén y se mantienen alejados de Dios y de todas sus bendiciones. Si hay algo que va a causar que la gente quiera servir a Dios, quiera venir a la iglesia, es que vean a los cristianos con las bendiciones de Dios. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, a sus oyentes: ustedes son la luz del mundo, lo que le estaba diciendo: ustedes tienen que ser la luz del mundo, ustedes tienen que ser un ejemplo, una inspiración, de tal manera que los más grandes incrédulos vengan y glorifiquen a Dios. Amén. Yo he dicho muchas veces, lo que me llevó a mí a la iglesia fue el testimonio de un hombre. No fue un sermón que escuché, un evangelismo en la calle. Mucha gente se salva de diferentes formas, pero en mi caso fue el testimonio de un hombre que yo lo conocí cómo era su vida pasada y lo vi tan transformado que eso fue un imán, eso me jaló a la iglesia, y ya estando en la iglesia me agarró Dios y fui conectado con el cielo. Amén. Pero el poder del testimonio de un cristiano. Así que tenemos que mostrarle a nuestra nación y a nuestra gente lo que realmente es el cristianismo. Quiero predicar este sermón que yo le he titulado: sobre mucho te pondré. Amén, amén. Vamos a ver Mateo 25. El Señor Jesús está hablando de una manera maravillosa, versículos del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sobre mucho te pondré. Vamos a ver en primer lugar, todos los seres humanos fuimos dotados con capacidades maravillosas. Cuando yo hablo del ministerio, del pastorado, yo les hablo a los pastores que tienen que tener un éxito, no nada más un éxito en sí, pero un éxito progresivo, donde siempre vaya de menos a más. Pero también los cristianos en general, todos. El cristianismo, cuando leemos todas las instrucciones de Dios tan inteligentes, nos tienen que llevar a un éxito progresivo de menos a más. Aquí está el Señor dando una parábola. Nos está hablando de dinero, pero está hablando de capacidades. Cada quien tiene su propia capacidad. Los científicos todavía no alcanzan a descifrar la capacidad del cerebro humano. Ellos saben que son capacidades impactantes. He leído de varias fuentes que el ser humano está utilizando el 10% de su capacidad, otros son más generosos y nos dan el 20%. Pero lo que sí están de acuerdo es que el cerebro humano tiene unas capacidades impactantes. Leía yo del cerebro de la hormiga, si se le puede llamar cerebro, unas capacidades impresionantes, y Salomón la pone como un ejemplo. Pero cuando se habla del cerebro humano, eso se dispara, las neuronas, y cuánta capacidad maravillosa. Bueno, aquí se está hablando de 3 hombres con diferentes capacidades, pero los 3 con capacidades para doblar, para multiplicar, para lograr el doble de lo que se le da. A cada quien se le dio, dice aquí la palabra de Dios, conforme a su capacidad. Y cada persona fue dotada por Dios con diferentes capacidades. Todos tenemos un cerebro increíble. Cada niño trae sus propios dones. Es impresionante. Me encanta ver eso. Estudiar la vida del ser humano. El problema es que mucha gente no cree que tiene un cerebro poderoso. Hay que parar de oír al gran engañador y tenemos que empezar a poner más atención a nuestro Dios, a sus promesas, a su sabiduría, a su inteligencia. Amén. Y la Biblia nos habla de que todo lo que Dios creó fue muy bueno. Amén. Pero la creación máxima de Dios es el ser humano. Amén. Pero mucha gente no cree eso. La pregunta es, ¿por qué las mayorías piensan de esa manera, que no creen que pueden lograr cosas grandes? La Biblia lo dice de una manera muy clara, contundente, ¿por qué las mayorías piensan de una manera tan pobre? Porque el mismo Señor Jesús dijo que el diablo es el creador de la mentira.
En San Juan 8:44, el diablo es el creador, el padre de la mentira. Por eso le funciona también esa arma. Engañó a Eva en el jardín del Edén y lo sigue haciendo el día de hoy. El diablo con sus engaños sigue manteniendo lejos de Dios y de las bendiciones de Dios a mucha gente. ¿No se ha dado cuenta cuánta gente pobre en nuestras ciudades? ¿Cuánta gente hundida en los vicios, en tantas miserias y no van a la iglesia? Si toda esa gente fuera a la iglesia, todos los cambios que Dios traería sobre ellos como lo ha hecho con nosotros. Segunda de Corintios 11, versículo 3, dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, óyeme bien, no estoy totalmente preocupado por la gente de afuera. Yo me preocupo por los que ya están dentro y que todavía no creen. Los de afuera ya sabemos por qué no creen. Por eso evangelizamos, por eso no vamos a parar de evangelizar, de llevar el evangelio a toda criatura. No vamos a parar. Pero a mí lo que más me preocupa es el pueblo de Dios. Cuando hay cristianos que pasan años y años en Cristo y no alcanzan a ver esta claridad de que Dios les ha dado capacidades gloriosas, extraordinarias. Hay una de mis canciones, le titulé ¿Cómo le podré hacer? Y hablo en ellas, ¿cómo le podría hacer para convencer al pecador? ¿Cómo le podría hacer para convencerte que el camino que vas está mal? ¿Cómo le podría hacer para convencerte que en Dios tu vida puede cambiar? Pero ahora se la quiero cantar a los cristianos. Amén. Como pastor, ¿cómo le podría hacer para convencerte que Dios te ha dado un cerebro poderoso, que Dios tiene grandes planes para ti, que Dios quiere hacer maravillas en tu vida? Pero ¿cuántas veces el cristiano todavía sigue escuchando más al mentiroso, al engañador, como los 10 espías? Los 10 espías, hermano, eran generales del ejército. Eran líderes del ejército, eran hombres que estaban destinados a vivir el resto de su vida como Josué, como Caleb, conquistando ciudades, naciones, éxitos, un mundo de bendiciones. Pero de repente se sintieron como insectos. No, somos langostas. En México son los chapulines, como el chapulín colorado. Chapulines, somos chapulines, somos insectos, ante esos gigantes. Josué y Caleb dijeron que chapulines ni que nada, nosotros servimos al Dios de los ejércitos. ¿Podríamos tener esa mentalidad esta mañana? Nosotros sabemos que los pecadores están perdidos. El diablo tiene un dominio total sobre sus vidas. Pero ¿qué de nosotros los cristianos? Yo recuerdo a mis hermanos americanos viniendo a nuestros inicios y nos predicaban este tipo de sermones, tratando de convencernos a los mexicanos con ese espíritu de inferioridad con el que crecimos, ese espíritu de pobreza y tantos daños. Y venían nuestros líderes americanos, nos predicaban en las conferencias, nos predicaban en los discipulados, este tipo de sermones. ¿Cómo batallaron con nosotros? Ahora yo estoy batallando con ustedes. Estoy pagando la que debo. Dios, ayúdame. Ya, Señor. Bueno, esa es nuestra labor. Tenemos que predicarles y mostrarles quién es Dios. No quiénes son los gigantes, quién es Dios. Me encanta lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Cada ser humano fue creado con un cerebro poderoso, con capacidades poderosas. Todos los seres humanos, sin excepción, fuimos dotados con capacidades maravillosas. Esto me lleva a un segundo punto. Las mayorías están escondiendo sus talentos. Versículo 18 de nuestro texto. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículos 24
24 y 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Excusas. Es tan fácil poner excusas. ¿Por qué no venimos a la oración todos los días? ¿Por qué no estudiamos la Biblia? ¿Por qué no leemos libros? ¿Por qué no somos fieles a los servicios? ¿Por qué no diezmamos fielmente? ¿Por qué no somos generosos? Y la mayoría de las veces vamos a poner excusas. ¿Por qué? Porque las excusas las traemos integradas en nuestra naturaleza. Pero el problema con las excusas es que no ayudan para nada. Las excusas nos maldicen. Las excusas nos hacen a un lado. Y aquí está un hombre poniendo excusas. Y el Señor le dice: eres un siervo inútil. No vas a servir para nada en la vida porque estás viviendo en excusas. Eso está fuerte. Las excusas nos llevan de la mano por caminos de fracasos, pobrezas, enfermedades y muchas miserias. Y el Señor se fue contra este hombre por poner esas excusas. Oiga lo que dice los versículos 24 y 27. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Nada bueno. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Eso está fuerte. Por lo regular, las personas negligentes son perezosas, sin visión en la vida, y van dejando las cosas para después. Y de ese mundo venimos muchos de nosotros. De ahí nos sacó el Señor. ¿Y sabe para qué nos sacó? Para que ya no seamos así. Nos sacó para cambiar. Mire, usted me mira a mí ahorita como predicador, como líder, y todas las medallas que usted me quiera colgar. Pero cuando yo le entregué mi vida a Jesús, era un jovencito drogadicto, tiré los estudios y me entregué a la vagancia, me entregué más a las drogas, al robar y a tantas cosas malas. Pero este libro de Dios fue lo que fue cambiando mi vida. Fue transformando la vida. Mis pastores predicándome, enseñándome, los predicadores, evangelistas, los líderes, hablándonos de todo lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Estaba mirando la palabra negligente en el diccionario, significa descuidado. Y sinónimos de la palabra negligente son perezoso, apático, flojo, indiferente, vago, haragán, desinteresado y desgraciado. No, ese desgraciado fue el mío. Me gusta meterlo porque es la única grosería que puedo decir. No usar los talentos, no usar el cerebro, no usar la capacidad que Dios nos ha dado. Vamos a regresar al texto, versículos del 27 al 30. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los que no usan los talentos que Dios les dio, viven una vida mal y terminan. Por eso el mundo, cuánta gente vive entregada a los vicios, las cantinas, las drogas, narcotráfico, cuánta gente dañada, mis hermanos. Dios nos rescató de ahí para que ya no sigamos igual. Hace unos años, el pastor Juan Pablo Cardo, líder de las iglesias de Argentina, me dio una historia acerca del estudio Pareto que me impactó mucho.
Pareto, un filósofo italiano, hizo un estudio en los años 1800, acercándose a 1900, un estudio acerca de la humanidad, y descubre que el 20% de los seres humanos eran los que estaban teniendo éxito y el 80% no. Y eso lo empujó a estudiar los porqués. Y se mete más profundo en el estudio y descubre los porqués. Solamente el 20% está teniendo éxito y el 80% prácticamente está sirviendo al 20%. ¿Y sabe cuál es la razón? Es que solamente el 20% estaban dispuestos a estudiar, a prepararse, a trabajar con excelencia, a practicar ciertas cosas, y el 80% más vagos. Dije yo, ay. Entonces ya entró el estudio Gagiola. Yo hice mi propio estudio, dije, bueno, ahora 2000 y tantos, ya no 1800, ya no 1900, en los años 2000, ¿cómo andamos? La sorpresa es que ahora no llega el 10% de la humanidad que está teniendo grandes éxitos. Y el 90% está sirviendo al 10%. Y me meto a ver por qué. Y una de las razones es que el 90% se la quiere pasar en las redes sociales. Horas, divirtiéndose, y no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren trabajar con excelencia. Bueno, hay una canción mexicana que dice, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. El estudio Pareto, y ahora en estos años está peor el asunto. ¿Por qué? Porque las mayorías no quieren trabajar. Las mayorías no quieren estudiar, las mayorías tienen excusa tras excusa, se la quieren pasar tranquilo nada más. Oh, hermano, mire, la iglesia pertenece a las minorías y ojalá que usted sea de esas minorías buenas. De esas minorías que van a entrar por el camino angosto, por la puerta estrecha, pero llenos de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, donde realmente los cristianos, al igual que Israel, hoy está impactando al mundo, que la iglesia también está impactando al mundo. Amén. Porque el Dios de Israel es el Dios de nosotros. Amén. El problema es que tenemos un problema, Houston, dijeron los astronautas. El problema es que es el diablo realmente trabajando duro. No podemos echarle toda la culpa, pero ese personaje no va a parar. Él va a querer tenernos aplastados. Ya estamos salvos, somos hijos de Dios, pero Él va a pelear con todo el infierno para que no progresemos, para que nunca vayamos de menos a más, para que las iglesias permanezcan pequeñas, para que los ministerios permanezcan pequeños. Sí, mis hermanos, todos empezamos pequeños, pero no debemos quedarnos pequeños cuando dicen amén. Amén. Fue el mismo Señor Jesús el que dijo en San Juan 10:10 que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, y Él está en serio, Él no está jugando. Usted dice, yo me voy a levantar para Dios, la iglesia de Ecuador se va a levantar, sí, pero el diablo va a decir, vamos a ver si es cierto. Las mayorías están escondiendo el potencial que Dios les da. Quiero ir a un tercer punto final. El camino hacia la abundancia. Amén. Es el mismo Señor Jesús el que está hablando de un estilo de vida de abundancia. Vine en esta ocasión hablando de abundancia, ¿no? Bueno, la Biblia lo enseña. Un estilo de vida lleno de éxitos, logros, bendiciones, satisfacciones. Oiga lo que dice los versículos 16 y 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué quiere decir eso? Al 100, el doble. Y el Señor los alabó. El Señor estuvo contento con ellos. El Señor estuvo de acuerdo con ellos. Él quiere estar de acuerdo con nosotros. Amén.
Versículo 28, el Señor va más allá todavía y dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Denle más todavía. Abundancia. Abundancia para cada hijo de Dios. El versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Abundancia le será dado y tendrá más. Este es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Esas palabras, sobre mucho te pondré, póngale atención en su Biblia, subráyala en su Biblia. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Sobre mucho te pondré, porque ese es el corazón de Dios para sus hijos. Esos son los planes de Dios para sus hijos. ¿Cuántas veces escuché al pastor Mitchell decir, Dios nunca tiene planes pequeños? Amén. Recuerdo las primeras veces me quedaba yo pensando, ¿qué querrá decir el pastor Mitchell? ¿Qué querrá decir? Pero ahí, al ir conociendo la palabra de Dios, empecé a decir, estoy de acuerdo con el pastor Mitchell. Dios nunca tiene planes pequeños. No me importa cuántas veces el diablo le haya convencido a usted de que usted nunca va a lograr cosas grandes, además que vaya expulsando eso de su mente. Los 10 espías cometieron un grave error. Dejaron de escuchar a Dios, dejaron de ver a Dios, sacaron a Dios del escenario de sus vidas y perdieron el destino, murieron. Pero Josué y Caleb no. Los escritores y conferencistas de superación personal hablan de esta maravillosa realidad, de que en el mundo hay abundancia para todos. Pero ¿sabe qué es lo que más me duele? Que muchos de ellos no son cristianos. Y ellos han descubierto que hay abundancia para todos. ¿Por qué nosotros no vamos a descubrir eso, iglesia? ¿Por qué nosotros no, pastores, vamos a descubrir que hay abundancia? Le decía al pastor Víctor Montoya en estos días, mira Víctor, gentío tremendo, cuánto dinero moviéndose, Dios puede levantar algo poderoso. Donde sea que haya mucha gente, hay dinero. Son las dos cosas que Dios ha utilizado para dar el avivamiento en cualquier parte del mundo. Amén. Claro que aquí Dios lo está haciendo en Estados Unidos, en México, Holanda, Australia. ¿Por qué no lo va a hacer en Ecuador? Amén. Es el mismo Dios. Amén. El problema no es Dios. El problema somos nosotros muchas veces que no lo escuchamos. Que estamos escuchando todavía las mentiras desde que éramos niños, que desde niños se nos fue trabajando y se nos fue diciendo, tú nunca vas a poder lograr cosas grandes. Tú no naciste en un barrio de ricos, en una familia de ricos. Bueno, eso es cierto. Gracias diablo por recordármelo. Pero tengo un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, un fuerte aplauso a Cristo Jesús, Señor. Cada vez que leo un libro de superación personal, estos escritores siempre están empujándolo a uno a crecer, a lograr cosas grandes. Gracias a Dios por esas personas sabias. Pero siempre terminan diciendo, tienes que aplicar estas enseñanzas. No puedes ir por ahí, por la vida viviendo holgazán, vago, perezoso. No. Tienes que vivir practicando estas cosas. Porque es ahí donde vas a despegar. Es ahí donde vas a ser catapultado hacia cosas grandes en tu vida. Amén. Para mí y nosotros fue muy difícil empezar a practicar algunas enseñanzas de la Biblia, del cristianismo. ¿Por qué? Porque estábamos impuestos a otras cosas. Pero ahora que lo empezamos a practicar, nuestra vida empezó a cambiar. Amén. Y aquí está el Señor diciéndole al que no quiso hacer nada, siervo malo y negligente. Los antónimos de la palabra negligente, lo contrario, son diligente, cuidadoso, trabajador, activo, aplicado, entusiasta. Esas palabras significan. ¿Cuál es el camino hacia la abundancia? ¿Cuál es el secreto
secreto hacia la abundancia. Según la palabra de Dios, el secreto es que seamos fieles en lo poco. Ese es el secreto del sermón de esta mañana. Fieles en lo poco, se repite aquí en este texto, en los versículos 20 y 21, dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Wow, todos queremos que Dios nos ponga sobre mucho. Una iglesia grande, economía grande, familia bendecida, todo mucho, sobre mucho te pondré. Pero aquí está el secreto: sobre poco has sido fiel. Versículos 22 y 23 se repite: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Muchas veces me he encontrado con cristianos, con discípulos, aún con pastores, que sueñan con cosas grandes y tienen que soñar. El problema es que no están haciendo lo que tienen que hacer para lograr esas cosas. Solamente sueñan. A eso le llamamos en México sueños guajiros, o sea, locos. Porque si estamos soñando, pero no estamos haciendo para ir hacia esos sueños, entonces estamos fallando. Y aquí el Señor nos está dando un secreto, Él mismo nos está dando un secreto: sean fieles con lo que hoy tienen, con sus responsabilidades, con las enseñanzas que hoy están recibiendo. Sean fieles con diezmos pequeños y verán cómo esos diezmos van a ir creciendo al paso. Amén, gloria a Dios. Sean fieles en su trabajo, en la escuela, sean fieles con sus clientes, sean fieles con los ministerios que hoy tienen. Yo soy líder de las iglesias en México, pero si usted me hubiera visto trapeando la iglesia con un trapo cuando era un jovencito, no sé por qué el pastor no compró trapeadores, decimos en México, pero ahí me traía con un trapo trapeando por todos lados. Fui ujier, fui de todo, amén, y echándole muchas ganas en los ministerios, toqué en el grupo, obras de teatro, de todo. Fiel en lo poco. Eso es uno de los secretos de Dios, uno de los secretos de la vida: ser fieles en lo poco. Y eso nos va a ir llevando a más y a más. Ser fieles en los tiempos de las pequeñeces, en las responsabilidades que hoy se tienen. Ser fieles hoy nos abre las puertas para un mejor mañana. Amén. Sobre mucho te pondré, dice el Señor. Y qué tremendo es que se dice 2 veces. ¿Has sido fiel en lo poco? Sobre mucho te pondré. Te voy a llenar de muchas satisfacciones. La abundancia de nuestro Dios. ¿Por qué venimos a un rally? ¿Por qué venimos a una conferencia? A un discipulado. Porque queremos encontrar los secretos. Amén. Y eso es inteligente, muy inteligente. Pues ya los ha estado escuchando estos días. Amén. Se va a ir usted y ahora hay que practicar todo eso. Amén. Y eso es lo que va a cambiar su historia. Mis Gloria a hermanos. Dios. Job capítulo 8 versículo 7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Qué maravilloso, qué esperanza tenemos nosotros en Cristo. Ser fiel en lo poco. Me ha tocado tratar con pastores que están en una pequeña iglesia y de repente esperan que le van a dar una iglesia grande. Un día le tuve que decir: anda grande tú. A uno de ellos le dije: anda grande tú, te va a costar corazón, anda grande. Muchas veces queremos brindarnos, queremos lo fácil, pero qué tremendo es ser fiel en lo poco. Tu postrer estado será grande, lo dice la palabra de Dios. El camino a la abundancia está condicionado
a nuestra fidelidad a Dios. Ahora, si ustedes, como algunos mexicanos, a mí no me pongan condiciones. A mí no me gusta que me pongan condiciones, pues aunque no le guste el corazoncito, Dios le pone condiciones. Amén. Y dice, tienes que ser fiel. Allí donde estás, en lo que estás haciendo, sé fiel y Dios te va a ayudar. Lo he visto al paso de los años de mi propia vida, pero también lo he visto en la vida de tantos cristianos, de tantos discípulos, de tantos pastores. Un caso, el pastor Víctor Higuera, lo habíamos mandado a Pionar, a Granada, España, porque tenía una confianza total en él, así que estábamos poniendo mucho dinero en sus manos. Pero cuando llegó un momento donde tuve que irme a Nogales, yo decidí traer al pastor Víctor Higuera y que tomara la iglesia de los Mochis. No a cualquiera le iba a soltar eso, pero trayectoria de fidelidad. ¿Por qué? Porque es un principio divino. El que va siendo fiel en lo poco, podemos confiarle más y más y más. Así piensa Dios y así piensan también los fieles. Amén. Si usted tiene problemas con perezas todavía, mediocridades, descuidos, indisciplina, desorden, usted nunca podrá ser una persona fiel. Fiel a las responsabilidades pequeñas. Y eso le va a arruinar su vida, le va a arruinar su futuro. Verdaderamente, mis hermanos, este mundo está lleno de abundancia. Esta vida está llena de abundancia. En medio de las crisis, en medio de todas las barbaridades que están pasando, el mundo está lleno de abundancia. Amén. Verdaderamente Dios tiene gran abundancia, pero esa abundancia está reservada para los fieles. Dios trabaja con los fieles, no con los emocionales. No aquellos que se emocionan un mes y viene la primera prueba y ¡pum! Se caen. Y después se vuelven a levantar y viene otro problema con su matrimonio y se vuelven a caer. No, esos son emocionales. Los fieles, luego truena, vamos para adelante. Amén. Yo le he dicho muchas veces, hay veces que voy caminando a muy buen ritmo, contento, todo va bien, pero de repente viene una situación difícil, crítica, y empiezo a caminar más lento. Pero ¿saben una cosa? Sigo caminando. Amén. Simplemente sigo caminando. Mis emociones me dicen tira todo. Mis emociones me dicen renuncia, hazte un lado. Pero la sabiduría de Dios me dice sigue siendo fiel. Y eso va cambiando todo. Génesis nos habla de abundancia. Deuteronomio, Proverbios, los Evangelios, Corintios, Juan, el apóstol, todos ellos nos hablan de abundancia. Son tantos textos que nos hablan de la abundancia de Dios, pero todo eso viene a los fieles. Abundancia para los fieles. Observe la vida de los exitosos de este mundo. Observe la vida de la gente próspera y descubrirá en ellos que son personas ordenadas, disciplinadas, puntuales, trabajadores, fieles. Y Dios quiere eso de cada uno de sus hijos. ¿Qué va a pasar con nosotros, los latinoamericanos? Vamos a ser fieles. Amén. No importa que sea en México, Ecuador, de donde sea. Si somos fieles, nuestra historia puede cambiar para siempre hasta que Cristo venga. Quiero concluir, mis hermanos. Dios nos salvó para convertirnos en sus hijos y llenarnos de su abundancia. Nuestro pasado estuvo lleno de todo tipo de cadenas, daños, sufrimientos, maldiciones. Pero les recuerdo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Dios quiere llenarnos de su abundancia y nos enseña el camino. Esta mañana hemos escuchado el camino. Fieles, si lo hacemos, entonces dice el Señor, sobre mucho te pondré. Y Él es fiel. Él está hablando en serio. Sobre mucho te pondré. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.
Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios, iglesia, meditando en estas predicaciones que usted ha escuchado esta mañana. Pastor Víctor Higuera predicó un tremendo sermón: espera en Dios. Los que no son fieles no quieren esperar, quieren todo rápido. Pero el Pastor Higuera nos habló de un secreto para tener un mundo de bendiciones de Dios, y eso es aprender a esperar en Él. Mantenernos dentro de la casa de Dios, dentro de su voluntad. Refugiarnos en Dios en los momentos difíciles, pero seguir adelante siendo fieles, esperando. Los fieles esperan, no se desesperan, no renuncian, siguen siendo fieles. Y nuestro Dios es seguro. Nuestro Dios bendice, sorprende de una manera impactante. Pastor Alberto Moreno, predicando este sermón, fuerza para los últimos días. Inevitablemente vienen tiempos más difíciles. Las profecías se están cumpliendo. Literalmente, el mundo a cada día está empeorando en todos los sentidos. Turbulencias financieras, políticas y de todo tipo. Y esto trae pruebas al pueblo de Dios. Y otra vez, la confianza en Dios, el mantenernos, la fidelidad, porque es ahí donde vamos a ver la mano de Dios. Dios nos fortalece si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos en su voluntad, dentro del abrigo del Altísimo. Todo va a estar bien en medio de esta crisis que está empeorando. Y aquí está el Señor diciendo: sobre mucho te pondré. Yo quiero animarles a renunciar violentamente a toda pereza, descuido, negligencia, mediocridad, indisciplina, desorden, y decidir ser fieles en las pequeñeces y tener mucho cuidado con las emociones, porque hay muchas emociones nocivas, destructoras, que si usted le pone atención, como el desánimo, el miedo, la tristeza, destruyen su vida. Tenemos que ser fieles, nos sintamos como nos sintamos. Pase lo que pase, la fidelidad nos irá llevando de la mano poco a poco por un camino lleno de todo tipo de éxitos, logros, conquistas, bendiciones y satisfacciones. Sobre mucho te pondré. Ese es el plan de nuestro Dios: cambiar nuestra historia pasada. Vamos a abrir ese altar. Venga, cuéntese con Dios en el altar y haga decisiones, porque es en el altar donde se hacen las decisiones, donde se hacen los cambios. Venga y hable con Dios. No se vaya de este rally igual. Váyase con cambios radicales, donde usted nunca más volverá a ser la misma persona. Vamos a cantar una alabanza de adoración y vamos a tomar tiempo. Vamos a tomar tiempo para hablar con nuestro Dios. Oh, gracias. Ayúdanos, Dios, a ser fieles en todo tiempo, Señor, sobre todo en los tiempos difíciles, en los tiempos de pruebas. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a esperar en ti y a ser fieles. Santo Redentor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser fieles, Dios Todopoderoso.
sobre mucho te pondré. Déjame compartirle esto finalmente para entregar el micrófono. Cuando yo hablo de mi pasado, no me siento nada orgulloso en absoluto, me avergüenzo completamente de todo mi pasado. Hay dos razones por las que yo hablo de mi pasado. Número uno, que nunca se te olvide de dónde me sacaste. La segunda razón es para que los que me oyen se den cuenta de lo que Dios es capaz de hacer con una persona así. No tuve estudios. Prácticamente yo estudié bien los primeros 4 años de primaria, a cuarto año nada más. Quinto, adición, sexto, peor, primero de secundaria, peor, segunda de secundaria, peor, y a tercera de la noche. Así que llego a la iglesia en condiciones muy tristes, muy penosas. Ahora, aprecio, ¿no?, que se quieran tomar fotos con uno, pero si usted me hubiera visto llegar, usted me saca la vuelta. Usted no se quiere tomar fotos conmigo. Usted se cuida la bolsa, la billetera. Pero eso es lo que Dios es capaz de hacer. Es lo que Josué y Caleb trataban de transmitirle al pueblo. Mientras que los 10 estaban envenenados con el miedo, porque habían perdido de vista a Dios. Pero Josué y Caleb estaban tratando de transmitir, miren, no se trata de los gigantes, se trata del Dios Todopoderoso. Y cuando somos fieles en lo poco, es asombroso ver todo lo que Dios hace. Cuando me mandaron al campo, yo tenía 20 años de edad solamente. Y el líder del compañerismo en México en aquella ocasión le dijo a mi pastor, ya no me mandaron, estaba muy jovencito, que mandaron a fuera fulano de tal, porque fulano de tal tenía 25, 26 años. Pero mi pastor se puso bien los pantalones y le dijo, no, le digo, José Luis es fiel, es maduro. Y después mi pastor me lo dijo. Me dijo, mire, esto es lo que pasó. Y se lo digo, porque si usted me falla, me van a caer en la torre de los dos. Y vamos, de que pues me fui a pionar con esa responsabilidad, ¿no? Después vine a otra iglesia, me confiaron a otra ciudad, y el líder que dijo que no me mandaron, me pidió para que fuera su asistente. Y después me soltaron una iglesia más, me soltaron otra, y un día el pastor Miche me soltó todo el compañerismo. ¿Saben cuál es el secreto? Fiel en las pequeñeces. Allá escondido, estábamos pionando, fieles. Y Dios en el cielo mira, y dice, sobre mucho te pondré. Denle un fuerte aplauso. Poderosas enseñanzas que hemos recibido en este día, y yo voy a seguir hablando en la tarde. No se lo pierda, este cierre de este rally. Hoy por la tarde, 6, está abierto para la oración, y empezamos a las 7 de la tarde. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir al pastor Ray Sánchez que nos despida en oración, por favor. Padre, gracias por este tiempo precioso, mi Dios, gracias por todo lo que hace en este lugar. Ayúdanos, mi Dios, a aplicar este mensaje precioso de este hombre de Dios. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, estamos despedidos.